Esto es DW Noticias. Desde Berlín aumentan las esperanzas de que Ucrania pronto pueda reanudar sus cruciales exportaciones de cereales. Turquía recibió este miércoles a delegaciones de Rusia y de Ucrania con el apoyo de Naciones Unidas para intentar poner fin a una de las más graves consecuencias de la guerra. Estos son nuestros titulares. El encuentro en Estambul logró avances según las partes involucradas. Volverán a la mesa de negociación en una semana. Si Ucrania no logra destrabar sus exportaciones de trigo y otros cereales, podrían generarse una crisis alimentaria mundial y hambrunas en varias partes del mundo. Además, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llega a Israel en la primera parada de un determinante recorrido por Medio Oriente. El mandatario homenajeó a las víctimas del Holocausto en el monumento de Yad Vashem, luego de declarar un vínculo de su país con Israel tan profundo que llega a los huesos, así lo dijo. Pero el viaje lo enfrenta también a varias encrucijadas diplomáticas. Y en Brasil, el expresidente Luis Inácio Lula da Silva, favorito para ganar las elecciones de octubre, pidió a sus seguidores que eviten lo que llamó las provocaciones de los partidarios del actual mandatario Jair Bolsonaro. El país es testigo de una intensa batalla por la presidencia. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por estar con nosotros. El gobierno de Turquía y Naciones Unidas recibieron este miércoles a delegaciones de Rusia y Ucrania en Estambul. La meta es evitar una crisis alimentaria mundial como consecuencia de la guerra en Ucrania. El conflicto impide actualmente que Ucrania exporte sus cereales, interrumpiendo el suministro global de alimentos. La reunión comenzó al mediodía de este miércoles y buscaba establecer corredores seguros en el Mar Negro. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, habló de un avance importante y sustancial para lograr un acuerdo. Es la primera vez que se produce un cara a cara entre representantes rusos y ucranianos desde el pasado 29 de marzo, también en Estambul. Las partes se reunirán nuevamente la próxima semana. Y luego del encuentro, el ministro de Defensa turco, Hulusi Akar, brindó declaraciones a la prensa en las que compartió el optimismo de Naciones Unidas. Vemos que todas las partes tienen la voluntad de llegar a un acuerdo que esperamos se pueda alcanzar en coordinación con las Naciones Unidas. En este sentido, los delegados ucranianos y rusos acordaron reunirse de nuevo en Turquía la próxima semana. Hay un consenso al respecto y todos estos pasos se revisarán durante esta reunión y se firmará un acuerdo en base a ese trabajo. Y para más detalles sobre los esfuerzos por evitar la crisis alimentaria, conectamos a esta hora con el periodista Andrés Mourenza, quien ha dado seguimiento a estas reuniones en Estambul. ¿Qué tal, Andrés? Un gusto saludarte. Bueno, ¿qué avances se han conocido de esta reunión y qué sabemos sobre todo sobre el tono de las conversaciones? El ministro de Defensa turco, Hulusi Akar, ha dado unas declaraciones a la agencia oficial Anatolia y ha dicho que efectivamente se han producido avances en cuestiones técnicas. Estos avances serían que se ha pactado que haya controles conjuntos de ucranianos y rusos a los buques que participen en este corredor. Rusia pretendía que hubiese estos registros para evitar que los buques puedan llevar armas a Ucrania. También ha habido avances sobre la seguridad, la forma de seguridad en que se aseguraría este corredor naval, aunque no se han dado más detalles, y también que se establecerá un centro de coordinación en la propia Estambul en la que las partes tendrán un representante para poder manejar el desarrollo de esta nueva ruta que uniría los puertos ucranianos del Mar Negro con el estrecho del Bósforo en Estambul a través del Mar Negro. Todo eso suena bastante alentador, Andrés. Sin embargo, Rusia y Ucrania, lo sabemos, han sido muy contundentes en sus reproches mutuos en relación con sus respectivas estrategias en el Mar Negro. ¿Cuáles han sido hasta ahora los principales obstáculos que han evitado llegar a un acuerdo? Pues sí, el principal obstáculo, digamos que sería que Ucrania hasta ahora no se fiaba de la palabra de Rusia, que decía que no iba a atacar los puertos ucranianos del Mar Negro si se desminaban. Hay que recordar que, como habéis dicho antes, los puertos del Mar Negro en Ucrania están minados para evitar una invasión anfibia de Rusia. Y es necesario retirar estas minas para que puedan acceder con seguridad los buques comerciales. Ahora parece ser que se está avanzando en la cuestión de las garantías y gracias a eso, pues Ucrania, por ejemplo, está mucho más dispuesta a firmar este acuerdo. Andrés Mourenza, con los detalles de difíciles negociaciones entre Rusia y Ucrania para permitir la exportación de alimentos ucranianos. Muchísimas gracias y hasta la próxima, Andrés.
A vosotros. Joe Biden se encuentra en Israel en la primera parada de su primer viaje a Medio Oriente como presidente de Estados Unidos. En su primer día declaró que los vínculos de su país con Israel son tan profundos que, citamos, llegan a los huesos. También se encontró con oficiales de defensa y rindió tributo a las víctimas del Holocausto. Pero su ofensiva diplomática se dificultará con cada día de la gira. Biden tendrá que referirse a una serie de sensibles problemas en la región, incluyendo la violencia religiosa en Israel, el programa nuclear de Irán y las violaciones a los derechos humanos en Arabia Saudita. El presidente estadounidense ha tardado 1 año y medio en visitar Israel. Joe Biden aterrizó este martes en Tel Aviv en el marco de una gira de 4 días por Oriente Medio. Su objetivo es construir una nueva arquitectura de seguridad y económica en la región. Nada más llegar, Biden garantizó a Israel el apoyo inquebrantable de su país. Estoy orgulloso de decir que nuestra relación con el Estado de Israel es más profunda y fuerte que nunca. Con esta visita estrechamos aún más nuestros lazos. Tras aterrizar, el ministro de Defensa israelí Benny Gantz le mostró el nuevo sistema de defensa aérea Aerobim, un láser antidrones. Washington quiere que un sistema de defensa conjunto proteja a Israel y a los países árabes de la región de posibles ataques de Irán. Estamos ante un punto de inflexión en la relación con Irán. Los aliados de Estados Unidos que afrontan esa amenaza deben saber que Washington los apoya, que Estados Unidos es un país fuerte y seguro de sí mismo, que no permitirá que surja un vacío que acabe siendo llenado inevitablemente por otras fuerzas. Esta exdiputada nacida en Moscú no menciona a Rusia, pero su sombra planea sobre la gira. Washington busca nuevas alianzas con otros países árabes para que produzcan más petróleo, limitando así el alza de precios por la guerra en Ucrania. El final del viaje a Israel será presumiblemente complicado. Biden visitará la ciudad palestina de Belén en Cisjordania, donde se entrevistará con el presidente palestino. El objetivo es restablecer las relaciones diplomáticas que alcanzaron su punto más bajo cuando su predecesor Donald Trump reconoció a Jerusalén como capital de Israel. Algunos palestinos confían en un cambio. Le pido a Biden que muestre la verdadera imagen de lo que le están haciendo al pueblo palestino. Los medios ofrecen una imagen distorsionada, no transmiten una imagen real. El pueblo palestino necesita realmente esta visita porque estamos retrocediendo. El mundo no nos concede ninguna atención. Nadie nos ve. También le piden al presidente estadounidense que aborde el asesinato de la periodista palestino-estadounidense Shireen Abu Akleh. Muchos palestinos responsabilizan al ejército israelí de su muerte. Por la tarde, Biden visitó el memorial del Holocausto de Yad Vashem. En el libro de visitas se escribió: "No debemos olvidar nunca porque el odio nunca será vencido". El periodista Sal Emergui se encuentra en Jerusalén, desde donde da seguimiento a esta visita de alto rango para nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, las cosas han cambiado mucho desde la última visita presidencial de Estados Unidos, en aquel entonces con Donald Trump, pero también con Benjamín Netanyahu al frente de Israel. ¿Qué momento vive la política exterior israelí en estos esfuerzos de integración? Hola Javier, pues sí, realmente el país y la zona viven momentos muy diferentes. Por ejemplo, incluso a la primera reunión y llegada del presidente Joe Biden aquí en 1973, antes de la guerra de Kippur. Hoy Israel tiene acuerdos de paz con Egipto, Jordania desde hace 2 años. Bajo los acuerdos de Abraham tiene normalizadas relaciones con Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Marruecos y Sudán, aunque con Sudán el proceso está un poco congelado debido a los problemas internos de este país africano. Ahora mismo uno de los objetivos de la visita de Biden es ampliar el círculo de países árabes que aceptan normalizar relaciones con Israel, y por eso es uno de los principales motivos el viaje a Jeddah, el viaje a Arabia Saudí. Pero ahora mismo se descarta una organización relaciones entre Arabia Saudí y Israel de forma inmediata. Eso sí, van a haber pasos, diríamos que aquí hablan pasos de bebé, pasos pequeños, como por ejemplo que Riyadh permitirá a las aerolíneas israelíes viajar sobre el espacio aéreo suyo y por tanto
a acortar la distancia que va de Israel al lejano oriente y también seguramente vuelos directos para que musulmanes israelíes puedan viajar desde Israel hasta la Meca. Pero ahora mismo Israel combina por un lado una crisis interna política aguda, de aquí unos meses por quinta vez consecutiva elecciones, y al mismo tiempo una fortaleza geoestratégica debido a los acuerdos que he mencionado, Javier. Ahora, el otro gran tema, Sal, por supuesto, es el proceso de paz palestino-israelí. ¿Qué podemos esperar, sobre todo, de la postura y del rol del gobierno estadounidense en momentos en los que el conflicto parece no dar síntomas de mejorar? Pues yo creo que la mejor respuesta a tu pregunta la ha dado hoy el presidente Biden a pie de pista del aeropuerto de Ben Gurión al llegar, y ha dicho, por un lado, que él apoya, defiende la solución de 2 estados, Israel y Palestina, para solucionar el conflicto israelo-palestino, pero al mismo tiempo ha añadido que él sabe que no va a ser posible en un futuro cercano. Es verdad que con Biden hay un cambio en el paradigma de Estados Unidos respecto al anterior presidente Donald Trump, como decíais antes, que reconoció Jerusalén como capital de Israel, y Biden sí que apoya mucho más la causa palestina. Al mismo tiempo, Biden tiene una historia larga de gran apoyo al sionismo, a Israel también, así que los palestinos creen seguramente que esta visita lo que traerá serán buenas palabras, también una ayuda económica, que fue la que retiró el presidente Trump, pero no va a suponer una iniciativa que desbloquee el estancamiento del proceso de paz entre israelíes y palestinos. Era el reporte de Sal Emergui desde Jerusalén de la visita de Joe Biden a Israel. Muchísimas gracias, Sal. Hasta la próxima. Mientras Joe Biden está en Israel, en Estados Unidos, continúan los problemas y las dificultades económicas. Paco Furio está con los detalles. Sí, Javier, ese dolor de cabeza llamado inflación que en Estados Unidos sigue acelerada. En junio, alcanzando un 9,1% a 12 meses, su nivel más alto desde 1981. Los productos que más aumentaron de precio fueron los vehículos y camiones nuevos y usados, los seguros automovilísticos y los gastos de salud. Aunque el encarecimiento de la gasolina se ha convertido en un símbolo del alza generalizada de precios, los alimentos también han experimentado su mayor subida en 40 años, un 10,4%. La energía y la vivienda también viven un encarecimiento en este mismo lapso interanual, mientras la hostelería y los billetes de avión aminoran los costes. Ante tal panorama, la Reserva Federal estadounidense comenzó a aumentar las tasas de interés en marzo con el fin de frenar la demanda y tratar de calmar el alza de precios. Unas tasas que se prevé continúen en aumento. Y este miércoles la cotización del euro cayó durante unos segundos por debajo del valor del dólar por primera vez en casi 20 años. Luego la moneda única europea, eso sí, repuntó, pero el fenómeno supone la ruptura de un umbral simbólico que refleja las malas perspectivas para la economía europea en medio del temor a un corte de suministro del gas ruso. El euro ha perdido un 12% de su valor en lo que va de año, lastrado por las consecuencias de la guerra en Ucrania y una inflación récord, mientras los inversores privilegian el dólar considerado como valor seguro. Argentina vivió este miércoles una jornada de protestas del sector agropecuario. Los reclamos son varios, desde el malestar por la falta de combustible hasta la falta de repuestos. Con la protesta y un breve cese de la comercialización del grano, el campo pretende enviar un mensaje al gobierno de cambio de rumbo en materia de política económica y agropecuaria. Las protestas son también una expresión del sector y de su preocupación por la galopante inflación en el país. Para ampliar informaciones conectamos a esta hora con nuestro compañero en Argentina, Alejandro Rebosio. Saludos, Alejandro. El agro se ha manifestado en repetidas ocasiones estos últimos meses con reivindicaciones bien distintas, desde las protestas contra la propuesta del gobierno de gravar la renta inesperada hasta consignas más genéricas. ¿Cuáles son las razones del paro esta vez y obedecen a cuestiones políticas o económicas? Depende de quién lo mire. Si uno lo mira desde el punto de vista de las entidades rurales,
hay motivos económicos. Si uno mira desde el punto de vista del gobierno del peronista Alberto Fernández y de dirigentes rurales que responden a este gobierno, se trata de una movida política. De hecho, dicen que ha sido una operación política organizada por la coalición opositora Juntos por el Cambio, y dicen que el campo está beneficiado por el alza de precios que provocó la guerra de Ucrania. Sin embargo, del lado de las entidades rurales que organizaron esta protesta, lo que sostienen es que, por un lado, falta gasoil, aunque esta semana comenzó a normalizarse poco a poco el abastecimiento, todavía no está normalizado del todo, y además en las semanas anteriores, cuando fue la cosecha de soja y maíz, los principales cultivos de Argentina, hubo bastantes faltantes de gasoil. Además, hay problemas con las importaciones porque el gobierno impuso restricciones, hay falta de fertilizantes, de repuestos para maquinaria agrícola, y además el campo sostiene su histórico reclamo contra los impuestos a la exportación. Según el último informe del Banco de España sobre la economía latinoamericana, las sanciones a importaciones rusas pueden impulsar el PIB de la región. ¿De qué países estaríamos hablando concretamente? El Banco de España sostiene que si Estados Unidos y la Unión Europea aumentan las sanciones contra Rusia, contra sus productos energéticos concretamente, los principales beneficiados en América Latina serían los países petroleros, principalmente Colombia, en segundo término México, pero también Perú, un país productor de gas, y por otro lado, en menor medida, también otros países que tienen hidrocarburos como Brasil o Argentina. Si las sanciones se amplían a otros productos como los minerales, ahí también no solamente se beneficiarían México y Colombia, sino también Perú y Chile, y en menor medida también Argentina y Brasil. También el Banco de España sostiene que la invasión rusa a Ucrania ha mejorado los precios de los alimentos y la energía para países productores en América Latina, y ahí entre los beneficiados estarían Argentina, Brasil, México y sobre todo Colombia. Pero la amenaza es que esta situación de guerra provoque una recesión mundial que también perjudica a América Latina. Gracias, Alejandro, desde Buenos Aires. Gracias a ustedes. De Argentina nos vamos a Brasil. Efectivamente, Paco, y es que el próximo 2 de octubre, recordemos, Brasil acude a las urnas en unos comicios presidenciales que se disputarán el actual presidente Jair Bolsonaro y el expresidente y líder del Partido de los Trabajadores, Luis Ignacio Lula da Silva. Según los sondeos, son los candidatos con mayores posibilidades de llegar a la presidencia. Pero la campaña rumbo a la cita electoral está marcada desde ya por la polarización y la violencia. Tanto así que el candidato de izquierda pidió a sus seguidores que eviten lo que llamó las provocaciones de los partidarios de Bolsonaro, esto tras el asesinato de un militante izquierdista. Todavía no sé por qué Brasil ha cambiado tanto, pero ellos están intentando convertir las campañas electorales en una guerra, intentan infundir miedo en la sociedad brasileña. Se refiere el expresidente brasileño a los seguidores del actual mandatario, el ultraderechista Jair Bolsonaro, y la advertencia del candidato opositor no es infundada. Brasil vive una violenta campaña electoral. El hecho más reciente ocurrió el pasado sábado. Un partidario de Lula celebraba su cumpleaños con una fiesta temática dedicada a su candidato cuando un agente se presentó en el lugar y disparó, según testigos, al grito de Bolsonaro. El partidario de Lula resultó muerto. El líder del Partido de los Trabajadores, favorito para ganar los comicios de octubre, instó este martes a sus seguidores a evitar las provocaciones de los partidarios de Bolsonaro. No hay que aceptar las provocaciones. Si alguien te provoca, ignóralo y no te pelees. Vayamos a casa y cuidemos de la familia. Esta es la lección moral que tenemos que dar. Una lección moral en una campaña marcada por la violencia, pero los seguidores del candidato favorito en las encuestas no se dejan intimidar. Creo que no podemos ser suficientemente cautelosos, pero tampoco podemos dejarnos intimidar, no podemos dejarnos vencer por el miedo. Estas elecciones serán una verdadera guerra. Es terrible y es lamentable. El presidente ha estimulado esta violencia que va a aumentar y por eso tenemos que prepararnos. Será una guerra.
Bolsonaro minimizó el asesinato afirmando que se trató de una pelea entre dos personas y se quejó de que al agresor lo tildaran de bolsonarista. A menos de 3 meses de las elecciones presidenciales, Lula parte como claro favorito. Según los últimos sondeos, su ventaja sobre el actual presidente es de entre 15 y 20 puntos. El periodista Marcelo Silva de Sousa se encuentra en Brasilia para brindarnos más detalles de esta contienda electoral. Marcelo, ¿qué tal? Un gusto saludarte. El Partido de los Trabajadores atribuye el asesinato a lo que llama un discurso de odio por parte de Jair Bolsonaro y su movimiento político. El mandatario se defiende. ¿Qué hay de cierto en que la campaña está siendo intencionalmente violenta? Buenas noches, Javier. Bueno, en Brasil no se habla más de una campaña polarizada, sino radicalizada, lamentablemente, porque este hecho el sábado viene a confirmar lo que ya muestran algunos observatorios sobre la violencia, que hablan de un incremento de más de 23% en las amenazas y agresiones a políticos y a familiares respecto a la campaña de 2020, año en el que hubo una última elección. Muchos creen que es momento de que Bolsonaro modere un poco el discurso, un presidente que suele referirse a la elección como una guerra entre el bien y el mal, y quien dijo en el pasado que había que fusilar a militantes petistas en un estado del norte del país, pero que también encuentra esta campaña actitudes reprochables también del lado del Partido de los Trabajadores. Sin ir más lejos, Lula el fin de semana saludó a un militante del PT que estuvo preso en 2018 por agredir a un militante bolsonarista que sufrió un traumatismo craneano y casi pierde la vida. Lo cierto es que las autoridades están tomando nota de este contexto hostil, por eso se espera un operativo de seguridad inédito para esta elección y por eso las autoridades han decidido anticipar la seguridad de los presidenciables a comienzos del mes próximo. Hablábamos de un país en shock a raíz del asesinato de este militante del partido PT. ¿En qué cambia el panorama actual las posibilidades de reelección de Bolsonaro? Hoy vimos la aprobación de un multimillonario aumento de gastos sociales, por ejemplo. Claro, Javier, bueno, una repercusión negativa inmediata con un presidente que dice que la izquierda está queriendo polarizar este evento y achacárselo a él, algo que él niega rotundamente. Para muchos analistas, con la medida aprobada hoy en el Congreso, el gobierno va a pasar directamente a arrojar dinero desde un helicóptero cuando faltan poco menos de 3 meses para las elecciones. Tanto en el comando de campaña de la izquierda como en el del oficialismo, ven que estas medidas por las cuales el gobierno va a gastar casi 8.000 millones de dólares van a traer una sensación de bienestar antes de la elección. Sin ir más lejos, 18 millones de familias vulnerables pasarán a tener un ingreso 50% mayor con un subsidio de $110. La gran pregunta, Javier, es si a 81 días de las elecciones va a poder revertir la tendencia que las encuestas muestran hoy como a un expresidente Luis Ignacio Lula da Silva como el máximo favorito y tal vez con alguna posibilidad de quedarse con el pleito en primera vuelta. Marcelo Silva de Sousa con el análisis desde Brasilia. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Y continuamos en Haití, donde la escasez de combustible ha desencadenado protestas en todo el país. La falta de carburante ha disparado el precio de los productos básicos y el transporte público. Además, muchas gasolineras llevan días cerradas, lo que obliga a los consumidores a acudir al mercado negro para abastecerse. Allí el precio del galón alcanza los $13, muy por encima del precio del mercado. El aumento del precio del combustible en el mercado informal ha duplicado o incluso triplicado el precio del transporte público en Puerto Príncipe. En las calles, la población denuncia a ciertos actores que quieren crear, según piensan, escasez para aumentar el precio de estos productos. La escasez de combustible se ha vuelto habitual en los últimos años en Haití, el país más pobre de América. Es tiempo de hacer un repaso de otras noticias que estamos siguiendo hasta ahora. México se comprometió a invertir $1.500 millones para reforzar su infraestructura fronteriza. Así lo acordaron Joe Biden y su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador. Estos recursos complementarán los $3.400 millones que Estados Unidos asignó a sus fronteras. El Papa Francisco designó a 3 mujeres como miembros del Departamento del Vaticano encargado de elegir a nuevos obispos. Las 2 religiosas y una laica serán las primeras mujeres en ocupar esa posición. La designación se enmarca en la voluntad del pontífice de introducir más presencia de mujeres en el gobierno de la Iglesia Católica.
Y la actriz Amber Heard no tendrá derecho a una repetición del juicio contra su exmarido Johnny Depp. Este miércoles una jueza desestimó el recurso presentado por sus abogados en el que se pedía la nulidad del proceso anterior porque uno de los miembros del jurado acudió en lugar de otro. Heard había sido condenada a pagar a Depp más de $10 millones por difamación. Y un reporte francés sobre el caos que opacó la final de la Champions League en París el pasado mes de mayo determinó que fueron fallos organizacionales los que provocaron los problemas. Inicialmente los fans del Liverpool habían sido señalados, pero un comité del Senado afirmó que esto es injusto y que los organizadores deben aprender la lección antes de los Juegos Olímpicos de 2024. Lo que debería haber sido una fiesta del fútbol europeo se convirtió en una pesadilla para los aficionados del Liverpool. La policía francesa lanzó gas lacrimógeno a los hinchas del equipo inglés atrapados en las largas colas para ingresar al Stade de France de París. El partido tuvo que ser retrasado más de 30 minutos. El ministro del Interior francés culpó inicialmente a los hinchas ingleses, pero un informe del Senado galo atribuye ahora la responsabilidad a la policía y los organizadores, incluyendo a la Federación Francesa de Fútbol y a la UEFA. Fue una secuencia de errores a nivel administrativo y de toma de decisiones. Todo era muy confuso y nadie se sentía realmente responsable de la organización general. Algunos aficionados sin entradas y las provocaciones de jóvenes parisinos agravaron el problema, pero el informe culpa a la policía de ver a los aficionados británicos como hooligans. Los gases lacrimógenos alarmaron a la gente, aunque no fuera su objetivo directo. Esto resultó especialmente agresivo para los hinchas de un país donde el gas lacrimógeno apenas se utiliza y contribuyó a que percibiesen un uso excesivo de la fuerza. El Liverpool cayó ante el Real Madrid, pero 2 meses tras la final, sus hinchas lograron la victoria en su lucha por revelar la verdad de lo ocurrido. Y antes de irnos, un grupo científico monitoreó a cientos de tortugas gigantes que fueron introducidas desde 2015 en la isla Santa Fe, en el archipiélago ecuatoriano de Galápagos, con el objetivo de monitorear el proceso de repoblación de tortugas gigantes en áreas en las que ya se habían extinguido. Un grupo de expertos permaneció 7 días en la deshabitada isla de Barrington, encargados de vigilar la biodiversidad de esta formación insular. La expedición científica también tomó datos del estado del cactus opuntia, que sirve de alimento precisamente para estos reptiles, así como de la interacción entre las tortugas y las iguanas terrestres que también habitan la isla. Y con esto despedimos esta edición de DW Noticias. Gracias por habernos acompañado. Recuerden que pueden mantenerse al tanto de la actualidad en nuestro sitio en internet dw.com y seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Javier Arguedas, en nombre de todo el equipo que trabaja para ustedes aquí en Berlín. Hasta la próxima y que la pasen bien.